Aquí van a tener la presentación de lo que se CDA Portafolio, pero voy a aclararle que esta presentación es para las que tienen credenciales individuales, ya sea de bebé toddlers o preescolar. La presentación que es de nacimiento a 5 años, esa se la voy a hacer aparte porque tiene otros requisitos totalmente diferentes. Así que vamos a comenzar. Recuerde que su portafolio va a ser de ahora en adelante de manera digital, que usted debe ir escaneando sus documentos y tenerlos preparados, pero primero les recomiendo que organice su carpeta y sepa el orden. Para eso es esta presentación. Según yo les voy a presentar el orden aquí en la presentación, así mismo usted lo va a ir poniendo en su carpeta. Ese es el orden correcto. La primera hoja que usted debe tener o formulario es el siguiente: mi portafolio profesional CDA. Esta es la primera página de portafolio, debe llenarla, marcarla, nombre, su número de candidata, su firma y la fecha. Estos documentos y formularios se encuentran en el libro de normas de competencias CDA en la parte de atrás. Como quiera, yo les voy a dejar estos documentos debajo del video, que usted los puede simplemente descargar y ya, pero de tener el libro, pues los va a conseguir en la parte de atrás. Este es su primer formulario. Segundo, debe tener un resumen de mi educación, que el segundo formulario que va a tener es el resumen de mi educación CDA, escribe su nombre, hace sus iniciales en los cuadritos, firma y fecha. Luego de eso, detrás de ese formulario debe tener su carta certificada de 120 horas, educación CDA. Esta carta debe estar con el logo de la institución con que usted lo cogió, que certifiquen que son 120 horas en educación CDA. Debe tener las edades en que tomó el CDA, la firma del director del lugar de donde usted lo tomó y el instructor. Le recuerdo que estas 120 horas no caducan, ya después que usted toma esas 120 horas, eso le sirve en cualquier momento. Detrás de la carta o certificación de 120 horas va a tener la carta certificada de 480 horas, contacto en el ambiente seleccionado en credencial. Si su credencial es de preescolar, sus 480 horas deben estar en preescolar. Lo va a certificar el director del centro o el director del Gestar. Debe tener el encabezado, el logo, certificando que tu nombre completo, que has trabajado ¿verdad? Has tenido la práctica en 480 horas de ambiente preescolar o en el ambiente en que te encuentres, firmado por la directora, ¿verdad? Todo evidenciado. Y recuerda que estas 480 horas tienen una vigencia de 3 años. Luego, ¿qué debe tener detrás de esas cartas o esas certificaciones? Va a tener su diploma. Recuerde que el requisito mínimo es un diploma de escuela superior. Usted va a poner su diploma, ya sea de escuela superior, si tiene un asociado, si tiene un bachillerato, si tiene una maestría, usted va a colocar ese diploma allí. Y si tiene otros documentos como transcripciones de crédito o certificaciones de educación continua, todo eso va en esa parte. Detrás de esos documentos sigue la división de cuestionarios para padres. Esta sección, usted va a tener este documento, este formulario que se encuentra en el libro de competencias CDA. Ahí va el resumen de los formularios entregados a los padres, que mínimo deben ser 5 padres que reciban esta encuesta. Usted hace el resumen luego de este cuestionario que usted va a entregar a las familias. Pide permiso al director primero, le explica qué es lo que tiene que hacer, esto se lo entrega a los papás, ellos lo llenan y después usted pues, resume los resultados. Pero al menos deben ser 5 padres entrevistados. Perdónenme, 5 padres que hayan recibido la encuesta. Luego va a estar la hoja del diario reflexivo, que sería este formulario. Déjelo en blanco, no haga nada, porque recuerde que ahora la visita es si el concilio así se lo exige, porque de sacar una puntuación alta
no necesita visita, pero este documento debe estar en su portafolio. ¿Por qué? Porque si el concilio decide que necesita ser visitado, ese documento debe estar en su portafolio. Ahora bien, vamos para los testimonios reflexivos. Esta parte es importante. Se las voy a explicar según se las estoy poniendo aquí. Asimismo, en ese orden deben estar en la carpeta, en su portafolio, en el mismo orden que le estoy dando en esta presentación. Los testimonios reflexivos son reflexiones que usted va a escribir basadas en sus propias prácticas. Por eso debe estar ya haciendo las horas en un centro y debe tener una práctica para que usted sepa lo que va a escribir en esos testimonios reflexivos. Y cada testimonio reflexivo debe tener 500 palabras o menos. El primer testimonio reflexivo que usted debe tener es testimonio reflexivo de competencia 1, que ahí van seguridad, salud y ambiente de aprendizaje. Esos tres temas van a estar en su primer testimonio reflexivo. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo y este ejemplo lo van a utilizar en todos los demás testimonios reflexivos. Va a ser repetitivo. Este ejemplo de cómo debe verse su testimonio reflexivo en su carpeta o lo que usted el PDF que usted vaya a subir. Está el título Testimonio Reflexivo 1, lo tiene que identificar. Y allí entonces va a escribir, va a hacer un párrafo. Recuerde que tiene que tener 500 palabras o menos. Y allí va a hablar acerca de esos temas que abarcan el testimonio reflexivo 1, que sería salud, seguridad y ambientes de aprendizaje. Por ejemplo, mi práctica profesional está fundamentada en garantizar un ambiente seguro, saludable y preparar intencionalmente para promover el aprendizaje activo de los niños pequeños y así sucesivamente usted escribe. Asimismo va a ser todos los demás. Luego del testimonio reflexivo que usted ya lo prepara, debe tener detrás de ese testimonio reflexivo la norma de competencia 1, porque estamos trabajando el área 1 todavía. Y debes contestar estas preguntas que están allí. Debes tener norma de competencia 1A. ¿Qué va a contestar? Va a reflexionar sobre el menú o el horario de alimentación usado en cada grupo. El menú que usted escriba aquí es el menú que usted va a poner de evidencia. Y se lo va a poner en la próxima, más adelante le voy a explicar dónde es que lo va a colocar. Si usted diseña el menú, si usted lo hizo, porque usted tiene dos formas de hacerlo. O usted lo prepara y lo pone de evidencia, o se lo solicita al centro, que el centro se lo puede proveer, que es el que yo recomiendo casi siempre, porque allí está avalado por un nutricionista, el departamento de la familia y el departamento de educación lo tiene aprobado y yo entiendo que ese es el menú correcto porque te tiene las porciones por edades, todo está allí bien establecido y ese es el que debes utilizar. Pero el que describas en esta pregunta es el que vas a utilizar de ejemplo y de evidencia. Entonces, si lo diseñas tú, pues entonces tienes que contestar cómo este refleja su compromiso, las necesidades nutricionales de los niños. Y si no lo haces tú, entonces tú vas a escribir acerca de las fortalezas que tiene ese menú y qué cambiarías del menú si cambiarías algo. Después vas a contestar la NC1B, que vas a reflexionar sobre el ambiente de clase, el espacio de aprendizaje donde usted va a ser evaluado. Si usted va a ser evaluado en un salón, usted va a describir ese salón en esa pregunta, porque recuerde que quizás no necesita visita, pero si de necesitar visita y tener que programarla, el salón que se va a ver es el que usted escribió en esa pregunta. ¿Qué va a estar escribiendo allí? ¿Qué usted va a estar describiendo en la NCB? En la NC1B va a estar describiendo pues el área donde usted se encuentra, el salón de clase, y allí, ¿verdad? Usted va a decir cómo refleja la manera en que usted cree que los niños pequeños aprenden mucho mejor. Si la habitación no la diseñaste tú, ese salón no lo diseñaste tú, que casi siempre, pues, regularmente usted llega ya a un salón diseñado, pues entonces vas a contestar cuáles son las fortalezas que ven ella
en ese salón y qué es lo que usted cambiaría y pues claro está, ¿por qué lo cambiaría? Regularmente las habitaciones o los salones diseñados por una persona es porque es del hogar, que eso se ve mucho en los Estados Unidos, que existe lo que es el hogar como tal, y en Puerto Rico eso no se ve tanto. Después vas a contestar la NC1C, que ahí vas a reflexionar acerca de la planificación semanal. ¿De qué manera esta planificación refleja su filosofía de lo que los niños necesitan, ¿verdad? Para aprender durante la semana? Si la planificación no la preparaste tú y casi siempre la prepara la maestra del salón, entonces, ¿cuáles son las fortalezas o qué cambiarías de ella? Esta planificación que usted está describiendo aquí es la planificación que usted va a colocar como evidencia, una copia en la carpeta que le voy a explicar más adelante dónde es que la va a ubicar. Esta planificación siempre le aconsejo que la haga, que coja la que ya el maestro tiene lista, porque ahí cumple con prácticamente todo, casi siempre en Gestart cumplen con lo que es la planificación. Si no, pues la puedes hacer tú misma, buscar un documento donde sea planificación semanal y usted hace entonces la planificación semanal de esa semana. Le voy a mostrar un ejemplo en este caso, así es que debe verse esta hoja que usted va a poner en esta área de normas de competencia. La norma de competencia 1, se tiene que ver de esta manera, NC1A, y usted contesta todo lo que tenga que contestar allí. Después va a dejar un espacio, NC1B, y vas a escribir y contestar las preguntas allí. Y deja otro espacio, NC1C, y vas a escribir la respuesta que tengas allí. Y así de esta manera se debe ver. Asimismo, se deben ver todas las demás. No le voy a volver a poner esta plantilla, pero este es el ejemplo para las que siguen, porque recuerden que serían 6 testimonios reflexivos y 6 normas de competencia. Seguimos. Luego, detrás de estas normas de competencia, de esas preguntas que usted contestó, va a tener recopilación de recursos que usted lo va a identificar como RR y 1, que en este caso estamos trabajando con el 1 todavía, pues RR1. ¿Qué vamos a tener en RR1? RR11. Ahí usted va a colocar la certificación o la copia del certificado de primeros auxilios y el curso CPR para niños. Debe estar vigente y que no sea de un lugar online. Tiene que haber sido presencial y un lugar certificado para eso. El que dan online no te lo van a permitir. Luego, en la recopilación de recursos 1, 2, ahí es que va a poner la copia del menú y ahí es lo que yo le expliqué, que la copia del menú que usted va a poner allí como evidencia es la que usted utilizó para contestar las preguntas. Eso tiene que ir a la par con la pregunta que usted contestó, es el mismo menú que se tiene que ver aquí. Puede crearlo, ya le dije, puede crearlo usted o puede solicitarlo al centro y el centro se lo puede proveer sin ningún tipo de problema. Y la recopilación de recursos 1, 3 es la copia de la planificación semanal y es la copia que usted va a tener allí, es la que usted escribió en la pregunta que ya discutimos anteriormente. Tienen que ser exactamente igual. Yo le recomiendo, ¿verdad?, que utilice la planificación semanal del maestro que esté allí a su cargo. Casi siempre son planificaciones bien hechas porque las está redactando un maestro y casi siempre las que son de Gestart son muy buenas planificaciones que también la puedo utilizar, pero tiene que ir consono con lo que usted contestó y la planificación que se esté viendo allí. Seguimos con el testimonio reflexivo de competencias 2. Ahí vas a hacer el párrafo con estos temas que usted ve dentro de, recuerden que estos son experiencias que usted haya tenido, pero en este caso, aquí usted va a hablar del físico, cognitivo, comunicación y creatividad. En ese párrafo tiene que verse toda esa información. Ya le di el ejemplo, usted va a seguir el ejemplo que le di del 1. Luego va a ser normas de competencia 2. Detrás de eso va a estar las normas de competencias 2 y usted va a contestar estas 4 preguntas que están allí.
y las va a identificar a sí mismo. NC2A, que ahí usted va a seleccionar 9 experiencias de aprendizaje que están incluidas, que usted las va a incluir como evidencia y explica de qué manera esta experiencia refleja su filosofía educativa para apoyar el desarrollo físico de los niños. Físico. Esta parte usted va a va a contestar cómo usted apoya en el área física. En la NC2B va a seleccionar otra nueva experiencia que usted haya hecho como evidencia, que le voy a explicar cómo es que la va a realizar. Pero en este caso va a coger una experiencia que tenga que ver con cognitivo. En la NC2C va a seleccionar una tercera experiencia. De las 9 vas a seleccionar otra, o sea, vas a tener que seleccionar 3 para contestar estas preguntas. En la NC2C vas a usar otra experiencia de esas 9 que tenga que ver con el desarrollo creativo del niño. Y por último, vas a contestar la NC2D, que va a ser un párrafito adicional que describa las estrategias que utilizas para fomentar el desarrollo de la comunicación y el lenguaje en los niños. Y ahí también tienes que incluir cómo tú fomentas para los que tienen este proceso de adquirir 2 idiomas. ¿Bien? En este caso, usted detrás de eso va a tener la recopilación de recursos. Ya vamos por el RR2. Esto es un ejemplo, perdóname, la recopilación de recursos que vas a tener. Ahí están las 9 experiencias de aprendizaje o actividades que usted trabajaría con los niños en estos aspectos. La R21 va a ser en ciencias sensorial. La RR22 va a ser de lenguaje y lectoescritura. Así sucesivamente, la 3 va a ser de artes creativas, la 4 de motor fino en ambiente interior, la 5 va a ser en motor grueso en ambiente exterior, la 6 va a ser en concepto de sí mismo, la 7 va a ser de destrezas emocionales y regulación, la 8 va a ser de destrezas sociales y la 9 va a ser en matemáticas. Pero recuerde que para cada experiencia que usted va a escribir allí, tienes que indicar la edad del grupo y tiene que mencionar las metas que usted quiere lograr, los materiales y el proceso en que usted va a utilizar, las estrategias de enseñanza que vas a utilizar. Y para cada actividad debes escribir por qué es apropiada para el desarrollo de esa edad en el grupo. ¿Está bien? Ahora aquí en lo próximo les voy a enseñar, les voy a mostrar un ejemplo del RR2. Así es que debe verse, claro, en un documento, pero esto es lo que debería tener. RR21, que es ciencia sensorial. Vas a escribir el título de la experiencia. En este caso, escribí explorando texturas con nuestras manos. Vas a escribir edad del grupo, niños de 3 a 4 años. Metas de aprendizaje, pues la meta es fortalecer motricidad fina, desarrollar la exploración sensorial, las metas que usted vaya a desarrollar. Luego va a escribir los materiales que va a utilizar, bandeja, arena, algodón, los materiales. Y luego el proceso y estrategias de enseñanza. Ahí vas a escribir cuál es el proceso que usted va a llevar a cabo y cuáles son las estrategias de enseñanza que usted va a tener. Y por último, pues vas a contestar la pregunta ¿por qué? Porque la actividad es apropiada para esta edad y explica por qué es apropiada para esa edad. Así este sería el formato que vas a utilizar de la 1 a la 9. Según te las describí anteriormente, así mismo lo vas a hacer de manera individual. Este es el formato que debes utilizar. Debe aparecer toda esta información para que cumpla con el requisito. Ya que termines con este RR2, vas a pasar para el testimonio reflexivo de competencias 3, que ahí vas a hablar de conceptos de sí mismo, social y guía. Recuerda que estos testimonios reflexivos es, ¿verdad? Basado en su experiencia, 500 palabras o menos, y en estos resúmenes tienen que estar incluidos estos temas.
Ya viste el ejemplo, cuando ya tengas esto escrito, detrás de eso vas a tener que ubicar normas de competencias 3 y contestar estas dos preguntas en las normas de competencias 3. NC3A, describa algunas formas en las que usted apoya el desarrollo de conceptos positivos de sí mismo, de los niños y las habilidades sociales emocionales en crecimiento. Y la NC3B vas a contestar reflexiones sobre su filosofía de guiar u orientar las conductas positivas en los niños pequeños, de qué manera su filosofía profesional es semejante o diferente de la forma en la que usted fue guiada cuando era niño. Cómo enfrenta de manera constructiva las conductas desafiantes de los niños pequeños. Usted va a reflexionar acerca de cómo usted lo educaban, cuando usted se criaba, cómo usted enfrenta las conductas negativas de los niños, todo eso usted lo va a reflexionar y lo va a escribir en esa pregunta. Ya sabe cuál es el formato que va allí. Luego, detrás de eso va a tener la recopilación de recursos RR3. ¿Qué va a tener en la recopilación de recursos RR3? Allí va a escoger 10 libros infantiles. ¿Qué debes incluir cuando escojas el libro? Siempre les recomiendo que ponga la portada del libro y debes escribir el título del libro, el autor, los editores, la fecha de derechos de autor y un breve resumen de ese libro, de qué trata. Cada libro debe respaldar un tema diferente, no puede repetirse los temas, deben ser de temas distintos. Y aquí te doy algunos temas, no necesariamente tienen que ser esos, pero son los recomendados por el concilio y puedes buscar otros temas adicionales. Tienes identidad cultural, identidad de género, niños con necesidades especiales, separación, divorcio, segundos matrimonios, etapas del ciclo de la vida, estructuras familiares, entre otros temas, pero deben ser 10 donde usted va a poner en la portada, no tiene que ser grande, puede hacerlo pequeñito y si lo hace en un espacio donde pueden haber 2 libros por página para que no le tome tanto espacio, pero por lo menos la foto de la carátula del libro y con toda esa información que les estoy indicando allí. Luego vamos a pasar para el testimonio reflexivo de competencias 4, que son familias. En familias, lo mismo, este testimonio reflexivo, usted va a hacer un resumen, una reflexión de 500 páginas, de 500, perdónenme, de 500 palabras o menos, que tenga que ver con familias, de lo que usted aprendió, de lo que usted ve, de lo que usted vive en ese ambiente. Detrás de ese testimonio reflexivo debe tener las normas de competencias 4 y debe contestar estas 3 preguntas. NC 4A. ¿De qué manera usted se asegura de que las familias estén conscientes de lo que está pasando en la vida diaria semanal del niño dentro del programa, dentro de la escuela? ¿Verdad? El programa se refiere a lo que es la escuela, el salón. NC4B va a contestar de qué manera se asegura usted de estar consciente de lo que ay Dios mío, de lo que está pasando en la vida familiar de cada niño. Cómo este conocimiento dirige sus prácticas de enseñanza. Y en ese 4C va usted a reflexionar sobre los comentarios que recibió en el cuestionario para las familias que usted repartió. ¿Ok? Que es el cuestionario que yo le dije al principio que va a tener como evidencia, pues usted va a reflexionar acerca de esos cuestionarios. Explique de qué forma estas respuestas lo sorprendieron, confirma sus propias reflexiones sobre usted mismo y establezca una meta para su desarrollo profesional. Usted va a utilizar eso para reflexionar. Luego vas a pasar para la recopilación de recursos RR4. ¿Qué vas a recopilar allí? Vas a identificarlo así mismo, RR41. Vas a tener el nombre y la información de contacto, o sea, números de teléfono, página web, entre otros, de las agencias
organismos locales que brinden consejería familiar. Usted va a buscar agencias, el nombre de una agencia, la información de número de teléfono, su página web, que brinde consejería a familia. Usted busca en internet y eso le va a aparecer. En la RR42 va a tener como evidencia el nombre y la información de contacto, número de teléfono, página web, entre otros, de un servicio de traducción para familias cuya lengua materna sea otra, además del inglés, como un servicio que brinde traducción del lenguaje de señas americano. Usted busca en internet y va a buscar alguna organización, algún lugar donde ofrezcan estos servicios y va a escribir el nombre. Eso lo puede hacer en forma de tablita para que se vea más organizado. Puede hacer una tablita, el nombre de la organización, la información de esa organización y para qué sirve. Y esa es su evidencia. RR43. Debes escribir el nombre, la información de contacto y descripción breve de al menos 2 agencias u organizaciones en la comunidad que brindan recursos y servicios para niños con discapacidades. En la mayoría de las comunidades, la escuela local del distrito ofrece estos servicios. Pero usted va a buscar por lo menos 2 agencias, va a escribir el nombre, el número de teléfono, la página web, va a describir cuáles son los servicios que hace. Eso lo puede dejar en forma de tablita o lo puede hacer en un resumen, como usted se sienta más cómodo, se le haga más fácil. Pero debe buscar esa información y ubicarla ahí como evidencia. Después tiene la RR44, que vas a hacer una lista de 3 o más páginas web y una breve descripción de cada una de ellas que brinde información actual para ayudar a las familias a comprender cómo se desarrollan y aprenden los niños pequeños. Incluya un artículo actual, o sea, actual, no me puede poner un artículo del 2015. Actualizado podría ser 2022, 2023, no menos del 2022, ¿ok? Para cada página web, o sea, si de las 3 páginas web que vas a coger y vas a poner la información en la descripción, pues de esas 3 páginas debes tener un artículo de cada página. Incluya el artículo. La página web debe contener artículos que ayuden a las familias a comprender el desarrollo y el aprendizaje desde los 3 hasta los 5 años de edad. Al menos un artículo debe referirse al tema de orientación infantil. ¿Está bien? El artículo no necesariamente tiene que imprimirlo completo, pero la primera parte, la primera hoja, debe tenerla en su carpeta, porque esa es la evidencia de que existe el artículo. Después vamos para el testimonio reflexivo de competencias 5, que ahí va la información de manejo de programa. Ya usted sabe cuál es el orden que usted debe llevar en ese testimonio reflexivo. Detrás de ese testimonio reflexivo vas a tener normas de competencia 5, que vas a contestar esto. Escriba por lo menos un párrafo que describa cómo utilizó la herramienta o formulario de observación que usted incluyó en la recopilación de recursos, que es la que vamos a ver más adelante. ¿Por qué la observación y documentación son parte importante del manejo del programa? ¿Y de qué manera se asegura de estar observando y haciendo un seguimiento de manera precisa y y objetiva del progreso del desarrollo y aprendizaje de cada niño? ¿Ok? Eso es lo que va a contestar en esa parte. Y detrás de eso, ¿qué viene? Recopilación de recursos, RR5. Allí detrás debe tener 3 muestras de formularios para conservar registros que usted haya utilizado. Incluya un formulario para reportar accidentes, un formulario de emergencias, un formulario de herramienta completa que haya utilizado para observar y documentar el progreso del aprendizaje y del desarrollo del niño. No incluya el nombre del niño, simplemente la evidencia de que usted ha trabajado con esos documentos. Se los puede pedir a la maestra, claro está, pidiendo la autorización primero al
director para que tenga conocimiento de que usted va a tener una copia de eso y en la copia usted va a borrar el nombre del estudiante. ¿Ok? Solo es para evidenciar que usted tiene conocimiento de esos formularios. Esos formularios siempre los tiene la administración. Puede solicitarlos allí. Luego va a tener testimonio reflexivo de competencias 6, que es profesionalismo, y ya este sería el último testimonio reflexivo que usted hace. Ya sabe cuál es el formato. Detrás de ese testimonio reflexivo va a contestar estas preguntas de normas de competencia 6, la NC 6A, que es reflexiones sobre por qué usted eligió convertirse en un profesional en educación infantil. Y va a contestar la NC 6B, que es reflexiones sobre lo que considera son los indicadores de profesionalismo más importantes que usted posee. Bien, usted contesta eso y detrás de estas respuestas va a tener la recopilación de recursos RR6. ¿Qué va allí? En la RR6.1, nombre y la información de contacto de su agencia o organismos de Estado que sean responsables de regular los centros de cuidado infantil y los hogares de cuidado y educación infantil. Nota, usted puede encontrar estas regulaciones en sitios web del National Resource Center for Health and Safety in Child Care. En esa página, en esa dirección, lo puede encontrar. Esto es mayormente para las de Estados Unidos. En Puerto Rico, usted entra al Departamento de la Familia y allí va a tener los requisitos que usted necesita, ¿verdad? Que se exigen por el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, los requisitos que exige para regular los centros. Hago una copia de las secciones que describan los requisitos de calificación para las personas como maestros, directores y asistentes. O sea, busque cuáles son los requisitos para ser maestro, que le exijan un director, que le exijan un asistente. Y en el tamaño del grupo, los requisitos. Recuerde que las agencias, por ejemplo, en Puerto Rico, pues te dicen cuánto es la cantidad de niño adulto que debe haber. Así que esa información usted la va a buscar. En la RR62 va a tener una lista de 2 o 3 asociaciones en educación infantil, ya sean nacional, regional, estatal o local. No tiene que ser, ¿verdad? Una asociación grande, pero incluyendo debes escribir las direcciones, las páginas web, describiendo los recursos profesionales que ellos proveen y las oportunidades de membresía de cada una de ellas si ofrecen eso. Recuerda que son 2 o 3. Y la RR63, resúmenes de los requisitos legales en su estado con respecto al maltrato y negligencia infantil, incluyendo información de contacto para la agencia adecuada en su estado, orientaciones o guías de los reportes requeridos. Mire, aquí va usted, depende de dónde se encuentre, en qué estado se encuentre. Si se encuentra en Puerto Rico, usted va a buscar la ley de maltrato de menores y va a buscar el número de teléfono de la agencia del Departamento de la Familia donde usted se tiene que comunicar para hacer una querella. Asimismo, tiene que hacerlo, si está en otro estado, pues tiene que ir al estado para ver cuál es la ley que tienen de negligencia y maltrato, pues tiene que colocarla allí. ¿Bien? Y esta es una de las últimas partes, esta es la última parte que usted va a realizar, que es la más importante, una de las más importantes, tendría que decirle, que es el testimonio de filosofía profesional. El testimonio de filosofía profesional es la tarea reflexiva final en la creación de su portafolio profesional. Aquí usted resumirá sus creencias y valores profesionales sobre educación infantil después de que haya completado las experiencias de desarrollo profesional de diseñar su portafolio, a recolectar recursos y escribir todos los 6 testimonios reflexivos de competencia
El testimonio de filosofía profesional no debe tener más de 2 páginas. Se lo puse en amarillo para que sepa que no se puede pasar de ahí. Identifique sus valores, creencias personales con respecto a la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo cree que los niños pequeños aprenden? Basándose en eso, ¿cuál cree usted que es su rol? Más allá de la enseñanza, el aprendizaje, reflexione y escriba sobre lo que usted piensa son los otros aspectos importantes de su rol en la vida de los niños y su familia. Esto es lo último que usted va a hacer, que va al final de su portafolio. Luego, con eso usted termina, usted escanea todos los documentos. Tiene dos formas de subir el portafolio. Cuando vaya al concilio a hacer su solicitud inicial del CDA, que ahí es donde usted va a ir para solicitar examen. Cuando usted va allí, le van a dar una solicitud, usted la va a llenar. Después que la llene, le van a pedir que suba las evidencias, que es todo lo que está en el portafolio. ¿Cómo la va a subir? Puede hacerlo de dos maneras. Puedes tener todos estos documentos de manera individual y subirlas según te la está solicitando el concilio, o tienes una parte donde te dice subir mi portafolio y lo puedes escanear en un solo documento PDF y subirlo en este orden como te lo di en esta presentación. Lo subes todo en un solo documento y ahí pues no tendrías que estar subiendo la parte. Tienes esas dos opciones en el concilio a la hora de subir tu portafolio. Ahora bien, si este video te ayudó a organizar tu portafolio, déjame un comentario dentro de la comunidad y cuéntame si te fue útil. Tu retroalimentación es importante para mí porque esto me sirve para yo hacer el contenido o para arreglar el contenido. Si conoces otra candidata que esté trabajando su CDA, invítela a unirse a la comunidad. Recuerde que es una comunidad gratuita, hay cosas que son de pago, pero le va a servir mucho para su área laboral. Así que recomiéndelo, comparta esto es para compartir este espacio de manera directa con ustedes para apoyarla. Y otra cosa, ¿verdad? Para las que están próximas a renovar su CDA, estará abriendo el curso de renovación si así lo desea. Para las que necesitan completar sus 120 horas, también estaré ofreciendo el curso completo del CDA. Si usted conoce algún colega que esté preparándose para el examen, recuerde que tengo disponible el repaso virtual, que también puede recomendarlo. Y nada, espero que esta comunidad le esté sirviendo para su crecimiento profesional. Gracias por el apoyo y sobre todo gracias por confiar en mí.